Estimadas, estimados, buen día. Junto con saludarlos, valoro la significativa presencia de cada uno de ustedes en esta instancia reflexiva. Agradezco especialmente a Leonor Irarrázaval por organizar esta serie de fenomenología de la empatía. Lo que yo voy a hacer es centrarme en un trabajo que escribí hace años atrás sobre Jaspers, sobre el suicidio y las situaciones límites en este pensador. Para eso sí me gustaría que me permitieran poder mostrar el PowerPoint. Quizás se necesite algún permiso para que puedan ustedes verlo. Tendrías que compartir pantalla. Abajo hay una pantallita verde, me aparece a mí, que tendrías que compartirla. Ya, ¿y ya se dio la autorización? Sí, no hay autorización en realidad. O sea, tú podrías... ahora sí, ahí estás. Y tienes que apretar también como una copita que hay abajo. Esa misma. Ahí está. Vale, muchas gracias. Y comenzamos entonces. Bien. Jaspers aborda en su obra principal, Filosofía, que es su obra capital, el suicidio dentro de las acciones incondicionadas que rebasan la existencia empírica, ¿ya? Para comenzar, explicar solamente aquí que la definición que le confiere Jaspers al término Dasein es muy distinta a la que dio Heidegger, ¿ya? Para Heidegger, el conocimiento entendido en relación sujeto-objeto implica ya ser en el mundo del cual es una forma derivada, ¿ya? Ser en el mundo para Heidegger no es una fórmula de objeto, sino de acontecimiento y cumplimiento, es decir, no designa propiamente una cosa para evitar la reificación mediante un elemento estático, sino un modo de ser, ¿ya? Todo ser se encuentra en curso y por lo tanto lo que antes se llamaba sujeto pasa a denominarse en esa filosofía ser ahí, das, ¿ya? Ser ahí significa existencia, vida, ser, presencia. Ser ahí es aquel ser al cual en su ser le va a su ser y algo le va, ¿no? En ese sentido, solo el ser humano, piensa él, tiene Dasein. En Jaspers, en cambio, el término Dasein no solamente comprende la esfera humana, sino también la extrahumana, ¿ya? Y eso es interesante porque alberga en ese sentido todo lo que existe empíricamente. Fernando Vela, que es el traductor de su obra capital, al traducir Dasein por existencia empírica, ¿ya? Lo hace considerando esta connotación existencial en el sentido que existence es lo que traduce por existencia, ya considerando entonces a que alude evidentemente a la connotación existencialista utilizada por Jaspers. Ahora lo que voy a hacer es abocarme a asociar las situaciones límite con aquella resolución del suicidio que rebasa ante todo la existencia, entonces ya existence. Este hecho no significa de ningún modo que todo suicidio ya sea consecución de una resolución originaria o de un despertar existencial. En términos generales, la filosofía de Jaspers sondea las problemáticas fundamentales de la existencia con sus estructuras fundamentales desde la perspectiva de la existencia empírica, ¿no? Y la posible existencia. El marco de estudio que abarca su cosmovisión queda circunscrito al ser humano con su respectiva existencia propia, es decir, su existencia concreta y no meramente abstracta. Así, las preguntas sustanciales por el ser, la verdad, la muerte, son aquellas que el ser humano se plantea a sí mismo en cuanto existente. Y a su vez, la pregunta por el ser, por el existente, es la pregunta por la existencia. Esto tiene que ver con un proceso que transcurre mediante una dinámica del ser humano que llega a ser sí mismo. A diferencia de la existencia empírica, la cual alude simplemente a lo dado, es decir, a lo que está ahí, la existencia
en cambio, implica la posibilidad en cuanto tal. Cuando se trasciende lo dado, se puede acceder a dicho ser posible. La filosofía existencial jaspersiana contempla todo saber y toda posible indagación sobre el ser. Por eso es considerada a su vez una metafísica de la existencia. En esta metafísica de la existencia se consuman dos búsquedas fundamentales que atraviesan toda la vida del existente. Por un lado, aquella que lo orienta en el mundo, y por otra, aquella que lo motiva a esclarecer la existencia en cuanto tal. Ambos caminos revelan el transcurrir de la trascendencia, la cual no puede ser reificada como si se tratase de un objeto, pues el sustantivo designa en sí el verbo, el trascender en cuanto tal. Ahí se manifiesta la unidad entre existencia y mundo. Para Jaspers, la existencia es el modo de ser propio del ser humano. En sentido estricto, solo él existe, resultando muchas veces en su filosofía un mero pleonasmo la utilización de los vocablos ser humano y existencia. En segundo lugar, la filosofía de Jaspers parte del supuesto que la vida humana está determinada, dominada, atravesada por la inquietud de la búsqueda. Búsqueda de algo que permanece siempre más allá de la misma y que finalmente forman un horizonte trascendente, evanescente, inalcanzable. De ahí que la existencia se caracterice por su relación con la trascendencia, la que es concebida como algo irrepetible y excepcional. Para Jaspers, filosofar implica trascender. La única posibilidad auténtica perfilada ante el ser humano es, por lo tanto, la dictada por su propio destino. Optar significa encontrar lo que se es. Esto se traduce en una posibilidad de existencia que en realidad sería como una imposibilidad radical de existir, en la medida en que si la existencia se le revela en su búsqueda del ser, este nunca se le revela realmente al que existe, o mejor dicho, se le revela pero en situaciones límite, es decir, en el naufragio de la existencia. La existencia empírica implica desenvolverse en distintas situaciones. En todo momento en la vida se presentan situaciones que no son dadas, ya sea generales o más bien específicas, como pueden ser las que sean por una determinación histórica. Y este tipo de situaciones van modificándose, generándose un dinamismo que conlleva a que el ser humano pueda, por ejemplo, salir de una situación para entrar en otra. Y de este modo es como va creando ocasiones en vista de cambiar situaciones. Sin embargo, lo que no puede en general evitarse es encontrarse en una situación. De hecho, cuando el existente se representa esa posibilidad de no estar definitiva y permanentemente en una situación, es decir, no estar en modo alguno, se enfrenta a otro tipo de situaciones que lo pueden sobrepasar, ¿ya? No todo encontrarse en una situación significa lo mismo. Las situaciones límite son precisamente aquellas que conforman la existencia en cuanto tal. Aun cuando no se desee este tipo de situaciones, no hay posibilidad de evitarlas. En las situaciones límite es posible aprender la existencia o asimilarla de un modo más radical que a través de un examen objetivo o científico del mundo. Es precisamente ahí donde se realiza la posible existencia que hay en cada cual. Y este tipo de situaciones afectan sustancialmente la existencia y no cambian única. Podríamos decir que solamente varían en la manera en que se manifiestan, ¿no? Pero en general las situaciones límite, les decía, señalan las crisis de la existencia humana en que ese significado se hace agudo y trágicamente más claro. Jaspers trata de 4 situaciones particulares de esta clase: la muerte, el sufrimiento, la lucha y la culpa. Y trata de 2 de tipo más general: el problematismo de toda existencia empírica y la historicidad de todo lo que es real. Les recuerdo que Jaspers aborda en su obra principal Filosofía el suicidio dentro del capítulo Las acciones incondicionadas que rebasan la existencia empírica.
Sin embargo, es posible asociar de manera parcelada por los cauces del despertar existencial que él propone cada una de las situaciones límites con aquella resolución del suicidio que rebasa ante todo la existencia. Y cabe aquí considerar primero dos aspectos importantes. El primero, Jaspers no niega la posibilidad de que el suicidio constituya una muerte propia, es decir, que su concreción haya tenido lugar trascendiendo la existencia empírica. Y segundo, la resolución que acomete el suicidio tampoco implica que todo acto de darse muerte a sí mismo sea consecución de una resolución originaria. ¿Ya? Nosotros solamente nos estamos concentrando en el pensamiento existencial que pudo acontecer así bajo el halo de un despertar existencial. Cuando está en juego el destino entero de la existencia, aquello que esclarece y revela son las situaciones límite, las cuales tienen un lenguaje en clave. En estas situaciones límite, existencia y trascendencia alcanzan la cúspide de su revelación. Por consiguiente, la apertura y revelación inicial en esta cosmovisión se dan en la razón. ¿Ya? Por ende, no hay sensu estricto situaciones afectivas reveladoras, como ocurre, por ejemplo, en Heidegger o en Sartre. Y Jaspers une la situación límite de la muerte, sobre todo a la angustia, la cual puede asumir dos formas. La angustia consciente, que instala al ser humano en la claridad de su propia finitud, y la angustia evasiva y desesperada. La angustia evasiva y desesperada es un miedo a dejar de ser una mera existencia empírica, es decir, surge del espanto ante el no ser, que es insuprimible para la voluntad de vivir. Se presenta además como lo último cuando la existencia empírica es considerada como un absoluto. En oposición a esta angustia que escapa del dominio de la voluntad humana y que se puede encubrir con representaciones relativas más allá de inmortalidad, por ejemplo, individual, se encuentra aquella que prepara al existente para enfrentar serenamente la muerte, es decir, que ha asimilado en paz el saber que nos acerca a ella. Cuando se piensa en la existencia sensible, lo propio es tomar conciencia de la nada que queda tras la muerte. ¿Ya? Más allá de esta consideración, Jaspers encuentra la verdadera certeza de la verdadera existencia que aparece en el tiempo, pero que sin embargo no es temporal. Únicamente la certeza propia, únicamente la certeza propia de la angustia existencial posibilita dominar tanto el afán de la vida como encontrar sosiego y serenidad ante la muerte, haciendo, podríamos decir, relativa la angustia de la existencia empírica. Sin embargo, cuando la muerte existencial no ha llegado a ser certidumbre del ser a través de la comunicación, sucede que la muerte biológica suele convertirse en la más absoluta desesperación. La vida entonces parece una sucesión de desesperaciones e ilusiones. Distinguida, estimadas y estimados, la angustia evasiva, inconsciente y desesperada de aquella que conscientemente instala al ser humano en la claridad de la propia finitud, es posible sondear, en este caso, dentro de esta última claridad sobre el fin, el suicidio. ¿Ya? Y bueno, inmersos en el naufragio existencial de las situaciones límite, la conciencia de la realidad puede acrecentar la angustia y la vida puede tornarse como la situación de un daño específico del cual el existente obviamente busca apartarse. El concepto latino sui caedere, suicidio, matarse a uno mismo, pone en escena la eventual situación de un daño específico. Auto remite a la destrucción de la existencia empírica y, siguiendo el hilo conductor de la idea bosquejada hasta aquí, a la eventual renuncia de la existencia, pero no en el sentido de una evasión, de una huida, de un escape, digamos, hacia la inautenticidad, sino más bien lo contrario, ya habiendo despertado existencialmente en ella y enfrentado al ser sí mismo. Si bien la muerte natural se refiere en la mayoría de los casos a un proceso de extinción pasiva,
El matarse uno mismo puede en cambio tender a expresar a primera vista la violencia activa de decidir uno, digamos, acabar con la propia vida de un modo radical. Efectivamente, el ser humano no puede de forma totalmente pasiva desear querer morir. Sin embargo, si se tratase de una necesidad, al ver anulada toda alternativa, podría verse forzado existencialmente a concretar su extinción, lo que contempla a su vez dicho proceso. Por consiguiente, si bien en la existencia empírica resulta imposible una extinción totalmente pasiva cuando la deseamos, ¿no ocurriría exactamente lo mismo en la existencia cuando aquella consumación se presenta como una necesidad? Cierta pasividad puede darse tanto en la muerte natural como también en el suicidio, que ha sido antecedido, por ejemplo, por un sufrimiento existencial. Recordar aquí, por ejemplo, que Spemann asocia el término alemán sufrimiento, Leiden, a sus términos correspondientes en otras lenguas con un doble sentido, ¿ya? Significa tristeza, infelicidad, desagrado, y también pasividad, en el sentido de pasibilitas. La muerte, si bien sobreviene y no se la llama, el ser humano, bajo ciertas circunstancias, puede verse arrastrado pasivamente a la situación de poner fin a su sufrimiento, renunciando él mismo al tormento de la vida. Frente a esta fatalidad inevitable, las situaciones límite resultan ser lo último. Es ahí donde la angustia auténtica ante la muerte, el sufrimiento, la culpa, la lucha interna, parecen ser la cúspide sin desenlace, el término final para aquel que no tiene salida. En este contexto, Jaspers introduce la posibilidad de dar un salto fuera de la angustia hacia la paz, ¿ya? Lo cual se daría en la fe. Según su visión, este paso sería el más significativo que el ser humano puede dar, ya que el éxito tendría que ver con el fundamento en cuanto trasciende su existencia particular. Desde esta perspectiva, mediante la fe, el ser humano encontraría el eslabón que lo une con el ser, ¿ya? Y en ese sentido, solo desde la angustia con la que ha realizado este salto, sería capaz de ver sin subterfugios la realidad del mundo. El existencialista señala así dos posibilidades que permiten la superación, podemos decir, de las situaciones límites: el suicidio y la fe. En el primer caso, al darse un paso absoluto, se abandonaría, según él, la existencia empírica, en el caso del suicidio. En el caso de la fe, el abandono no tiene que ver con quitarse la vida, pues precisamente la religión permite permanecer en el mundo, mas obliga a abandonarlo de una cierta manera para así ponerse en una relación inmediata con la divinidad. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando la fe arraigada y engolfada en sí misma, al protegerse de un saber tranquilizador, llega, por ejemplo, a ser reconocida auténticamente como una proyección ilusa de la realidad o una suerte de racionalización de las esperanzas, ¿ya? Cuando se toma conciencia que dicha fe pudo nacer como un mecanismo defensivo de la angustia ante la muerte, aparece no obstante la muerte como la razón escondida, pero real de esa paz. En esos momentos límites del darse cuenta, ¿ya? La existencia se ve sacudida por la percepción de lo que no puede ser, pero que solo en esos momentos se vuelve, digamos, a sí misma como lo que realmente es. Así, frente a nosotros mismos nos encontramos de un comienzo hasta el final en la angustia ante el no ser, en la angustia mortal. Más profunda que la angustia evasiva y desesperada puede ser la angustia existencial, o para precisar más, la angustia ante el no ser existencial. No me refiero en este caso a la pérdida de la ipseidad, aludida en este contexto por Jaspers, sino a la resistencia contra la existencia empírica y la renuncia a la existencia en general. Esta angustia ha sondeado existencialmente el suicidio dentro de una situación límite específica.
Los dolores físicos, que tienen que soportarse una y otra vez, nos dice textualmente Jaspers, las enfermedades, las cuales no solo ponen en cuestión la vida, sino que hacen descender al ser humano viviendo por debajo de su propio ser, el esfuerzo de querer superar una enfermedad, digamos, y no lograrlo, el volverse loco, teniendo conciencia de ello, y en un estado en que apenas puede vivirse, morir sin morir, ¿ya? La senilidad patológica, en fin, las formas de esclavitud, el hambre, ¿ya? Todo esto está apuntando a lo que puede llegar a ser la situación límite del sufrimiento. El ser humano trata de combatir el sufrimiento, convirtiéndose la victoria sobre este padecimiento, es decir, su anulación, en un condicionante de la existencia empírica. Sin embargo, el éxito siempre es limitado, forjándose así, de esta manera, una ilusión sobre la extinción del dolor. Y sobre eso Jaspers repara que la existencia empírica ha de asumir la necesidad del sufrimiento. De lo contrario, dice, será presa de ilusiones engañosas. Este tipo de ilusiones suelen adoptar en líneas generales dos posturas. Se elude el sufrimiento personal, no siendo afectado existencialmente por este, es decir, solamente se lo padece, o bien la persona se sustrae del sufrimiento del otro, aun cuando sea irremediable, dando cabida a la indiferencia y desconsideración que puede terminar incluso en desprecio y odio. El sufrimiento comporta la totalidad indiferenciada entre un estado físico y mental. A partir de un cierto grado de intensidad, el dolor pasa a ser sufrimiento. El paso de uno a otro ocurre cuando se anula por la profundidad del padecimiento todo motivo positivo o negativo del futuro, cuando se pierde la esperanza de alivio real y se estanca con ello la canalización fantástica que nos puede abstraer de su intensidad. Ahora bien, puede darse también un despertar de la existencia en virtud del sufrimiento. Y eso ocurre cuando en la situación límite del sufrimiento, este sufrimiento se presenta como inevitable. Y estamos con otra situación límite que tiene que ver con la lucha. Jaspers distingue la muerte y el sufrimiento como dos situaciones límites que existen sin colaboración activa de quien las aprende existencialmente. En cambio, tanto la lucha como la culpa son consideradas más bien activas en cuanto se las crea para, una vez estando en ella, dentro de una situación límite, hacerse consciente existencialmente con ellas y asimilarlas como tal. Sin embargo, siguen siendo situaciones límite, pues ineludiblemente continúan actuando sobre cada uno. El existente, por el mero hecho de ser, contribuye a generarlas. Intentar eludirlas, dice Jaspers, no haría más que variar el modo que se manifiesta. Como situación límite, la lucha no tiene lugar únicamente en las relaciones de los seres entre sí, en esas relaciones, sino también en el individuo mismo, pues la existencia consiste en un proceso de llegar a ser sí mismo, lo cual implica un constante combate dentro de sí. Y de esto se desprenden dos modalidades distintas de lucha, una que se ejerce mediante la fuerza y otra esencialmente distinta, que es la que se da en el amor. Ambas pueden, sin embargo, transformarse la una en la otra. De hecho, la lucha amorosa termina en el instante en que se emplea cualquier tipo de violencia, ya sea de índole intelectual como de otra naturaleza, ya que únicamente es posible en cuanto se dirige con el otro y contra sí mismo. Esta forma de luchar otorga una especial calma. Tanto el amor como la fe en Jaspers son corroborados en la paciencia, a pesar de los fracasos, descansando ambos en la tranquilidad y en el sentimiento de estar a cubierto, es decir, paz y quietud del ser. Jaspers enfatiza la importancia de la comunicación, la importancia de la trascendencia como acompañamiento inevitable de la auténtica existencia personal.
Se entiende por comunicación la correspondencia directa de dos seres humanos que luchan, ¿ya?, para realizar siempre de una manera precaria pero absoluta la plenitud de su más profunda realidad personal. No solo cree Jaspers en la existencia directa de dos individuos con sus placeres y pesares, sino que tiene la convicción de que la posible existencia puede llegar a concretarse. Es decir, el individuo puede llegar a liberarse de los diversos engaños y esquematizaciones que confluyen en imágenes del yo para convertirse en auténtico ser sí mismo, y eso en unión con otro ser. La ipseidad encuentra así su plenitud en la comunicación con otros existentes particulares. Las existencias entran en comunicación entre sí en la medida de su mismidad. Mediante la comunicación se le revela al yo su mismidad, enfrentándose así a los límites que le ha impuesto su yo instalado en sí mismo. Considérese a su vez que para cobrar conciencia de sí es necesario reconocer al otro, ¿ya? Es decir, probarse mediante él para así luego poder contrastarse. El movimiento que brota del amor hacia el otro tiende a la unión con él. El amor jaspersiano como lucha amorosa, si alcanzara la unidad característica del otro amor, perdería su ipseidad, ¿ya? De ahí que este amor implique un carácter de lucha común, ya sea por la verdad, ya sea por la existencia del individuo. En esa lucha, cada cual intenta revelarse no por el poder, sino por, podríamos decir, algo más profundo, ¿ya? No por la unidad con el otro, sino por la autorrevelación. La lucha en el amor, reitera y enfatiza Jaspers, carece de violencia, ¿ya? Es la puesta en cuestión sin voluntad de vencer, ¿ya? Solamente tiene en mente la patentización, ¿ya? Es decir, que se pueda dar esta autorrevelación. Y en relación a casos donde hay explicaciones psicopatológicas de buen medio, es como bueno considerar, digamos, que Jaspers admite, por ejemplo, que el suicidio no es consecución de una enfermedad mental, digamos, así como la fiebre lo es, por ejemplo, de la infección, ¿ya? Como psiquiatra, el filósofo existencialista es consciente que las explicaciones científicas o médicas nunca, por ejemplo, van a agotar el conocimiento del ser humano como existencia, ¿ya? Sino solo como Dasein, existencia empírica. Tampoco este tipo de explicaciones van a permitir comprender definitivamente el suicidio y quienes hayan sido minados por alguna tristeza espiritual, independiente si tenía o no una explicación psicopatológica. En cualquier caso, de existir una alteración de esta índole, el suicidio no es un acto completamente infructuoso ni insensato para aquel que está atormentado, digamos, de ceros trastornos en el círculo de diversas enfermedades que son estudiadas en el campo de la psiquiatría. Incluso, digamos, en ello pudo haberse dado un despertar existencial mucho más profundo y desesperanzador. Ahora, otra situación límite de la cual nos habla Jaspers es la culpa, ¿ya? El ser humano se ve enfrentado a situaciones significativas que no puede rehuir. Así como a enfrentar situaciones, tiene que tomar decisiones, ¿ya? Y esos resultados les son desconocidos. Es decir, toda acción trae consecuencias que muchas veces su autor no las pensó y se horroriza ante los efectos de su acción, ¿ya? ¿Y por qué se horroriza? Porque se siente causante de ellos. La culpa no es entendida en un mero contexto moral corriente, sino ante todo a través de un concepto ontológico más amplio, como algo inevitable y por lo tanto inherente a la vida. En el hecho de la finitud se encuentra la culpa. En la decisión de obrar hay que optar, lo que implica que alguien pueda resultar lastimado o dañado o que algo quede desaprovechado.
La decisión es algo constitutivo de la vida misma. Aun cuando ante el horror de los efectos de la acción uno se retraiga ya y uno no quiere intervenir en nada ni en nadie, ese no actuar también es una acción, ¿ya? Una inacción sistemática y sostenida conduce, dice Jaspers, también a lo que podría llegar a ser un hundimiento, sería una forma de suicidio incluso. Este igual era un tema de los existencialistas, ¿ya? De hecho, Sartre, por ejemplo, piensa que el ser humano no se distingue de la época que le toca vivir en cuanto es responsable de todo, salvo de la responsabilidad que lo determinó, ¿ya? Pues cada uno es, digamos, responsable de su época, ¿ya? Cada cual es el fundamento de su respectivo ser. Entonces la responsabilidad implica un cierto disponerse a admitir la culpa sobre sí. El ser humano, al estar condenado a ser libre, carga sobre sí el peso del mundo en que le tocó vivir, es decir, es responsable del mundo en que vive y de sí mismo. Por ejemplo, un acaecimiento social que de pronto irrumpe y nos arrastra, ¿ya? Si la persona es movilizada a una guerra, esa guerra, dice Sartre, es mía, ya está hecha a mi imagen y la merezco. La merezco, dice, porque siempre podría haberme sustraído de ella por la deserción o el suicidio, y estos posibles, digamos, últimos son los que siempre hay que tener en mente para encarar una situación. Al no haberme sustraído, lo he elegido, ¿ya? Esa es su reflexión en el ser y la nada. Ambos filósofos existencialistas sostienen que cada individuo es culpable del mal que concierne a su tiempo, ¿ya? En tanto no se ha hecho todo lo que se puede o lo que se hubiese podido hacer, en cuanto no se ha comprometido la vida para impedir, por ejemplo, algo. Así, cuando el ser humano se percata de esa situación, se despliega la voz de la conciencia que hace sentir la profundidad de la trascendencia. Y bueno, saben ustedes que Jaspers padeció en lo personal esta situación límite, fruto de ello fue la publicación de diversos escritos, entre los cuales destaca el problema de la culpa y la responsabilidad política de Alemania. Cada una de las situaciones límite analizadas muestran antinomias específicas. Sin embargo, lo común frente a la situación límite de la muerte, el sufrimiento, la lucha y la culpa es la estructura antinómica de la realidad empírica. Como existente, únicamente es posible llegar a ser sí mismo en la situación límite de dichas antinomias. Justamente ahí se pone en duda todas las certezas que han sido asimiladas a lo largo de la vida de un modo mecánico y reflexivo. Una situación límite que resulta incomprensible y que contempla todas las demás es el hecho de que el ser solo es cuando la existencia empírica es. Sin embargo, la existencia empírica no abarca el ser auténtico del existente. Esta situación tiene a su vez un carácter inconcluso, pues al realizarse en el tiempo está en continuo proceso. Ningún estado permanece definitivamente, ¿ya? Precisamente la realidad empírica, al ser histórica, ha sido y puede ser fuente de errores, revelándose su carácter autocontradictorio, por ser siempre algo que no es. Y el filósofo especifica que llegamos a ser nosotros mismos entrando en las situaciones límite con los ojos bien abiertos, pues solo externamente podríamos decir cognoscibles para el saber pueden llegar a ser, ya son en el fondo estas situaciones límite opacas a la mirada, ¿ya? En nuestra existencia empírica dice, no vemos nada más tras ella, son como una especie de muro frente al que uno tropieza y ante el que se fracasa. No podemos cambiarlas, sino esclarecerlas, ¿ya? Eso es lo relevante. Y al darse este tipo de situaciones en la existencia empírica, se vinculan con la historicidad. De este modo es como se genera
el curso de la manifestación temporal a través de la cual el ser humano puede cerciorarse de sí mismo y de su trascendencia, teniendo la posibilidad de aprender el ser. Las diversas situaciones límite muestran diversos tipos de antinomia. El elemento común que comparten está dado por la estructura antinómica de la existencia empírica. El suicidio puede ser reflejo de la contradicción más patente que sufre el ser humano en cuanto existente, dejando de manifiesto una lucha interna a todo trance en la cual se ha sometido a cuestión la generalidad de las verdades existenciales. Muchos pueden ser los motivos que podemos especular sobre el suicidio. Según Jaspers, las razones que motivan a cometer un suicidio son expresión de una incredulidad originaria. En el fondo se asocia esa incredulidad con la pregunta, ¿por qué seguir viviendo? ¿Para qué? Incluso si el existente se hubiese figurado antes de suicidarse que el acabar con su propia vida podría comenzar con otra nueva, más tortuosa aún, quizás indiferente pensó en esa variante o proyección, podríamos decir, transmundana, porque fue la propia vida la que se le tornó insoportable. Y esto explica que las tasas de suicidio en general no queden exentas de credo, cultura, tradición alguna. El afectado por el más absoluto sentimiento de abandono y desamparo, por la crudeza relativa al sufrimiento personal o ajeno, el incomprendido que ve cómo sus más cercanos viven en un mundo extremadamente ajeno al de él, el afectado por la profunda conciencia de que está condenado a hundirse en su enfermedad, más allá del límite de lo tolerable, o aquel espíritu pacífico que, víctima de la injusticia, es incapaz de seguir luchando sin armas. Para todos ellos, la posibilidad de acabar con todo tormento existencial puede ser una solución lúcida al perpetuo tormento que le significa la existencia. Para aquel que tampoco logra esclarecer cómo fue que se contrajo la deuda, la vida no puede seguir imponiéndosele como una obligación, ¿ya? Y el mismo Jaspers lo reconoce, ¿ya? Una agonía físico-mental crónica que impide sustraerse de ese estado siquiera un instante, un sufrimiento totalizante conlleva una necesidad imperiosa de descanso o alivio. Una suerte de mediquina mentis, al dolor ilimitado sobreviene una suerte de avidez vital de la nada. En esa situación límite es posible distinguir una avidez vital de la nada como manifestación pura e inmediata del padecimiento vivenciado, a diferencia de una aspiración que suele estar mediada por reflexiones abstracto-existenciales. El suicidio puede ser una conjunción de ambos fenómenos, es decir, tanto una desesperación por dejarse caer en una nada subjetiva, la extinción de toda la realidad empírica, como un despertar existencial por alcanzarla. Y bueno, han de saber ustedes que Jaspers fue un potencial suicida durante la época del nazismo. Tenía él a la mano siempre ciancali, que es una forma de cianuro, con el objeto de acabar con su vida junto a su mujer judía Gertrude, en caso de que los fueran a buscar y los llevaran a un campo de concentración. O sea, considérese aquí que se está aludiendo a un periodo significativo de tiempo en la vida de uno de los más grandes existencialistas, durante el cual él estaba decidido a suicidarse en caso de que llegaran por ello a buscar. Como acusación al nazismo, como ataque a una fuerza superior y salida de una situación aniquiladora, el darse muerte a sí mismo pudo ser para el propio existencialista expresión máxima de lo que fue su autonomía al manifestar de ese modo su infalible expresión de independencia cuando todas las puertas hubiesen permanecido cerradas. Si nos figuramos un mundo donde se ha impuesto la personificación de una voluntad cruel que impera por sobre todos los demás, el suicidio en ese caso ha llegado a ser un medio para sustraerse de ese dominio vejatorio. En algunos casos, ha sido la única arma que le ha quedado al vencido para liberarse del vencedor. Como un visionario de su eventual destino, Jaspers evoca la figura de Catón frente a César.
Cuando en la conciencia libre del suicida, la existencia ha sido rebasada por las situaciones límite, el fatum vencedor pierde el futuro poderío para seguir sometiéndose a aquel solitario que ha resuelto no seguir subordinándose, a saber, no tener que volver a necesitar de nada ni de nadie. Tras su muerte, no obstante, el destino póstumo podrá deparar un manantial de interpretaciones y reflexiones en torno a este tema o simplemente relegarlas al olvido. Pero aun cuando no se las evoque a lo largo de la filosofía, revive esta problemática, cuya praxis no solo ha sido aprobada y legitimada en situaciones límite por algunos filósofos, sino también se ha convertido en el final de la vida de notables pensadores. Muchas gracias.